Buenas noches, soy el padre General Dana, estudiante de la carrera de Psicología. En el tercer trimestre estoy cursando neurociencias. En este momento voy a llevar a cabo una exposición acerca de la historia, cuyo tutor es el doctor Germán. Hace 5 milenios, una de las culturas que se desarrolló en las orillas del Nilo, como es la cultura egipcia, hizo grandes aportes a la medicina. En primer lugar, hay que recordar que la medicina egipcia como tal tuvo dos tendencias, una a la mágica o religiosa y la empírica racional. El primer aporte es en cuanto a los papiros. Uno de ellos es el papiro de Eben Smith, que es el papiro más antiguo que se usa. En el caso de los papiros quirúrgicos, son antiguos textos escritos con la finalidad de dar instrucciones en cuanto a la cirugía traumática. Otro aporte lo tenemos también en lo que es la momificación. Los antiguos egipcios tenían la noción de que después de esta vida o después de la muerte había otra vida. Por lo tanto, pensaban que el alma del difunto viajaba más allá. ¿Qué hacían ellos en el proceso de momificación? Extraían el cerebro mediante un gancho de metal, porque ellos pensaban que el cerebro no era necesario. Extraían el hígado de los pulmones. Dichos órganos también eran embalsamados por separado y se guardaban en recipientes que representaban diferentes imágenes de los dioses de la fertilidad. Otro aporte lo tenemos en el ámbito de la cirugía. Las primeras cirugías estaban un poco desarrolladas, las tareas manuales estaban expresadas por los científicos, específicamente los filósofos. Entre las cirugías tenemos la trepanación, el banco hipocrático y la escalera hipocrática. Otra de las culturas que hizo grandes aportes fue la cultura griega. Desde la Grecia antigua tenemos las bases de nuestro pensamiento, específicamente en el área de la filosofía. En el área de la medicina cabe destacar la presencia de Aristóteles e Hipócrates y la creación de la historia clínica, que es bastante importante en este ámbito, el cual es un documento legal que surge entre el contacto del profesional de la medicina y también el paciente. Puede ser también necesario para recoger la información de las personas que asisten. En el caso de Hipócrates, es conocido como el padre de la medicina. Él propone los 4 tipos de caracteres, de la sangre, de la flema, de la bilis amarilla y de la bilis negra. Con él comienza un estudio sistemático en cuanto a la observación que hacen sobre el ser humano que está enfermo. Hipócrates se basa mediante la experiencia y la observación. En cuanto a las historias clínicas, ya lo expuse, reitero también, son necesarias para narrar los casos clínicos de los pacientes y específicamente se inician con Hipócrates de Cos. En el fondo se buscaba demostrar los fracasos y tener en cuenta también los éxitos. En otro ámbito tenemos también la cirugía hipocrática. Quiero resaltar nada más 2 aspectos, lo que es la pleurotomía en caso del tórax, con incisión entre las costillas y dejando cánulas. También tenemos las luxaciones que curaban con procedimientos similares a los actuales y fracturas que inmovilizaban las vendas y las férulas. En el caso de Aristóteles, él creía que el corazón era el centro de la inteligencia y que el cerebro servía para enfriar la sangre. Aristóteles también hizo grandes aportes en el campo de la filosofía. Llegamos a lo que es la Roma antigua. Desde los inicios de la República de Roma existían médicos. No fue sino hasta la conquista de Grecia donde los romanos se dieron cuenta del dominio de la medicina griega a través de la observación. Llega a Roma específicamente con Asclepíades, quien resalta que la curación se lleva a cabo por el médico y no por la naturaleza. Otro aporte importante lo hace Galeno. Galeno es el médico de los gladiadores romanos y seguidor de Hipócrates. Los aportes de Galeno a la medicina demostró que los diversos músculos son controlados por la médula espinal, describió la válvula del corazón, dio gran importancia a los métodos de conservación y preparación de los fármacos y el tratado sobre el diagnóstico de los sueños. Galeno afirmaba que el cerebro es el asiento del alma y del intelecto. También tenemos en el caso del Renacimiento, específicamente en 1440, con la invención de la imprenta, donde ya se empiezan a plasmar los textos, ya no a través del papiro, sino a través de los textos escritos. En primer lugar encontramos a Da Vinci. A pesar de sus dotes también de pintor, tenemos el aporte que él hace. Él se inicia mientras aprendía con anterioridad de Verrocchio.
quien insistía en que todos los alumnos tuvieran conocimientos de anatomía. Como artista, Da Vinci hace grandes aportes, realizó dibujos sobre anatomía humana, sobre huesos, realizó uno de los primeros dibujos de un feto dentro del útero, gráficos sobre la acción del ojo, advirtió que en el fondo del ojo se forma una imagen invertida, pero diseñó toda clase de argumentos para volver a ponerla al derecho. También tenemos en el mismo Renacimiento la obra de Descartes. Su gran aporte en cuanto a la glándula pineal, dice que es la parte más importante del cerebro, también se le llama epífisis y genera una hormona llamada melatonina que viene de la serotonina. Dice que la parte del cerebro es donde se sitúa el alma. Continuamos con otro importante, es John Mueller. Él postuló la doctrina acerca de las energías nerviosas específicas, esto es alrededor del siglo XIX. Continuamos con el italiano Camillo Golgi, quien desarrolló el método de la tintura mediante nitrato de plata y hizo un gran aporte a lo que es el sistema nervioso. Tenemos también al español Santiago Ramón y Cajal, que descubrió la estructura básica del sistema nervioso e hizo, también incluyó el término de la sinapsis para recalcar toda esta parte. Encontramos también otro quien hace un aporte importante, que es Howard Gardner. Él incluye el concepto de inteligencia como la capacidad de razonar, pero él enfoca en 8 tipos de inteligencia. Dice que en primer lugar está la inteligencia lingüística o verbal, que es la capacidad de pensar en palabras y de utilizar un lenguaje para comprender. También tenemos la inteligencia espacial, está relacionada con lo visual, con la percepción de las cosas y tiene la habilidad para formar modelos mentales en 3 dimensiones. La tercera es la inteligencia lógica matemática, es la inteligencia desarrollada en todas las disciplinas científicas. Tenemos también la inteligencia musical, que está desarrollada en músicos, compositores, cantautores y bailarines. Tenemos la inteligencia corporal sinestésica también, que es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para los movimientos o también la parte motora. Tenemos también la inteligencia intrapersonal, que es el tipo de inteligencia que se refiere a la autocomprensión y entenderse a sí mismo. Tenemos también la inteligencia interpersonal, esta está muy relacionada con la empatía, la capacidad de pensar y de sentir como el otro. Por último, tenemos la inteligencia naturalista, es la utilizada para observar y estudiar la naturaleza, reconociendo distinciones y semejanzas entre grupos o convergencias y divergencias entre grupos. Tenemos también otro de los grandes aportes, como lo es Severo Ochoa, quien incluye el término del ácido ribonucleico. También dentro de estos aportes tenemos la teoría del genoma humano, es el número total de cromosomas del cuerpo. En cuanto al ADN, tenemos también pues, el aporte. Continuamos ahora también con lo que son las neurociencias. La neurociencia estudia la estructura y la función química. Tenemos también, en cuanto a las neurociencias, está la neurología, que es la que tiene que ver con el estudio del tratamiento de los nervios. Tenemos la neurofisiología, la rama de la fisiología que estudia el sistema nervioso. Y tenemos la neuropsicología, que es una disciplina fundamentalmente clínica que converge entre la neurología y la psicología. Otra ciencia que encontramos también es la neurocirugía, es la especialidad médica que se encarga del manejo quirúrgico. Esto es una breve pincelada en cuanto a la historia de las neurociencias y también lo que compone cada una de ellas. Es necesario recordar también todos los aportes que se están haciendo. Tenemos también la clonación de la abeja Dolly, es decir, cómo también se ha ido evolucionando en cuanto a las ciencias, específicamente el aporte también que da a la comprensión de la conducta del sujeto. Muchas gracias por su atención.